espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y como bien lo indica este color de piel, y si no era suficientemente evidente, la taza de tecito del día de hoy, literalmente recién, ayer en la noche llegamos de unas vacaciones increíbles en Puerto Rico. Yo les estuve compartiendo un poquito por aquí, por allá en redes, hasta donde pude, porque aparte también mi teléfono se dañó, muy seguramente por el hecho de que lo mojamos, así que bueno, pagando la novatada, así que acá andamos. Pero mucho de este episodio va a tratar justamente de este viaje, del significado que tuvo, pero también muchas de las lecciones que me quedaron a raíz de estos días. Y lo interesante es cuando pienso en que la Pamela de hace un par de semanas que les grababa un episodio sobre el dejar de anticiparnos y de querer vivir en el futuro y de querer controlar todo, lo hizo desde una perspectiva particular que tenía más que ver con el preplanificar, el querer ya tener todo cuadrado, el día, el evento, la hora, como absolutamente todo. Y mucho de ello viene de este sentido de querer controlar las cosas hasta cierto punto, lo cual uno puede prepararse, uno puede tener una idea, pero al final uno no tiene el control sobre todas las variables y todo lo que pueda suceder. Y lo interesante de eso es que ella no sabía que un par de semanas después, a pesar de que de nuevo este episodio se va a centrar en lo que fue este viaje y lo que significó, también vamos a tocar mucho este tema del anticiparse, también vamos a tocar un poco el tema del control, porque fue una de las cosas que experimenté al inicio y al cierre de este viaje. Así que, sin más, empecemos. Cuando les digo que parte de la temática del día de hoy tiene que ver con el anticipo, es porque hasta el día antes del viaje yo estaba mood de ya quiero estar allá, ya yo me veía en la playa, ya yo me veía repitiendo muchas de las cosas que hicimos la última vez, porque para aquellos que no saben, quizás son nuevos al podcast, hace casi 2 años fue la primera vez que yo fui a este destino con mi esposo y esta era la segunda vuelta, este era nuestro regreso y era el querer repetir algunas de las cosas que habíamos hecho, pero también hacer algunas nuevas que nos habían quedado pendientes de la vez anterior y de verdad que estábamos súper emocionados, estábamos listos para todo, esta desconexión, este descanso. Pero para mí el chip interno cambió justo terminando como mi día de trabajo el viernes de la semana pasada, que fue el día que nos íbamos el sábado en la madrugada, y yo el viernes ya estoy literal terminando de mandar los últimos correos, poniendo como que no estoy los próximos días, bla, bla, bla. Y a mi esposo le llega una notificación por correo que indica que puede que nos cambien el vuelo por tema de clima. Ya mi mente, el chip se cambió y yo lo que pensaba es como, viene un huracán, viene una tormenta, va a tumbar el avión, o sea, así de catastrófico. Para aquellos que no saben, y yo creo que esto es algo que nunca he llegado a hablar al 100% o quizás en su totalidad en el podcast, es algo que creo que solamente lo he hablado puntualmente con personas cercanas, amistades cercanas. Eh, a mí me da mucho nervio el tema de volar. Amo viajar, pero no me gusta volar. La ironía de la vida. Pero los últimos vuelos, la verdad, siento que había mejorado un poco como mi relación con el volar. Y sin embargo, esta por el tema de, ok, recibo este mensaje que indica que puede haber un cambio, está relacionado al clima. Para mí clima igual mal, igual tormenta, igual turbulencia, que es realmente lo que a mí me da como miedo, me da como nervio. Entonces, ya yo a partir de ese momento fue como que mi mente se puso modo, estoy pensando en esto y esto es lo que va a suceder y qué nervio y qué miedo y qué vamos a hacer y era como toda esta preocupación. Incluso esa noche mi esposo y yo teníamos tickets para ir a ver a un comediante argentino que nos encanta, que se llama Lucho Mellera, el show estuvo increíble, pero era el hecho de yo estar físicamente presente en el show, en cuando cenamos, en cuando volvimos, pero mi mente estaba en el tema del vuelo, el tema del viaje y qué iba a pasar y tengo estos nervios y toda esta cuestión. Y me pasé todas esas horas preestresada.
Me pasé todas esas horas solamente pensando en eso, me pasé todas esas horas preocupada, me pasé todas esas horas revisando el app del clima cada 5 minutos y era como, hay una parte, digamos, más lógica y más consciente de mí, que sabe que en teoría no va a pasar nada, el avión no se va a caer, no va a pasar nada catastrófico. Es también el tema de que no puedo controlar nada y es como lo que pase pasará, pero todo va a estar bien, o sea, incluso si se llega a mover un poco, no es big deal, no va a pasar nada. Pero la parte del anticipo de los nervios me ganó, pero por mucho. Y no fue hasta el momento en que abordamos el avión, que estoy sentada, todavía tengo los nervios, el vuelo arranca, y terminó siendo uno de los vuelos más tranquilos, más maravillosos, más placenteros. Y yo todo lo que pensaba luego de aterrizar, aparte que fue un vuelo relativamente corto, fue como de hora y media porque hicimos escala, no salía más económico, entonces fueron 2 vuelos de ida, 2 vuelos de regreso. Pero para mí fue el bajarme del avión y pensar como, wow, qué triste que me pasé todas estas horas literal estresándome y preocupada y nerviosa, pensando en algo que en mi mente era lo que con seguridad o casi seguro iba a pasar y al final no fue así. Entonces, no solo está la parte del anticipo, no solo está la parte del estrés y los nervios, es todo lo que conlleva a nivel interno, todo el daño que uno se hace internamente con los niveles de cortisol por los aires, las palpitaciones, los nervios, como hacerse daño a uno mismo, básicamente. Lo interesante es que el segundo vuelo, que mi mente ni me había preocupado por él, ni lo había pensado ni nada, se movió levemente y sí como que eso activó un poco mis nervios, pero al final, la verdad, no pasó nada. Estuvo todo bien, llegamos sanos y salvos, no hubo mal clima, no hubo, o sea, literal, no pasó nada. Pero después viene nuevamente este anticipo y este nervio, porque a mitad del viaje estamos, me acuerdo, desayunando en una panadería y mucho lo que es Puerto Rico yo les estuve grabando como footage, quiero intentar hacer un vlog, así que espero en los próximos días, posiblemente antes de que se termine la semana, pero ya veremos, tenerles ese vlog listo. Me acuerdo que estamos desayunando en una panadería a mitad del viaje antes de ir a la playa y tienen las noticias puestas y de repente se van a el clima. Y Puerto Rico está como que aquí, y literal, era como que se venía una tormenta, pero que iba a atravesar toda la isla. Y yo veía las fechas y coincidía alrededor o casi cerca de nuestro regreso, y ya yo ahí fue como que activar nuevamente los nervios, el estrés, la antelación, y era como, quédate tranquila, todavía quedan como 4 días de viaje, o sea, enfócate en pasarla bien. Y la verdad sí siento que estuve full presente, incluso con el tema de lo de los teléfonos dañados, porque el de mi esposo también se dañó. Fue como ese, bueno, vamos a verle el silver lining, vamos a verle como el lado positivo, entre comillas, así que estamos desconectados, tenemos la oportunidad como de mandar un breve mensaje para las personas que nos interesa hacerles saber como, está todo bien, no se preocupen, pero el resto es como, vamos a desconectarnos. Y sí siento que eso definitivamente ayudó mucho con la parte de estar presentes, pero sí sentí que había una pequeña parte de mí que todavía pensaba y como que tenía ese nervio y ese miedo de cuando llegue el día, de que nos vayamos a ir, que qué irá a pasar. Adicional a eso, los que están acá en Nueva York saben de primera mano, pero si no, creo que fue noticia como por todos lados que la ciudad se inundó literalmente el viernes, que era el día antes de volar a casa. Y era como la tormenta, vuelos atrasados, vuelos cancelados, acá todo colapsó y yo era como, más está añadiendo a mis nervios, más está añadiendo a mi ansiedad y es como, no puede ser. Y de nuevo, fue repetir la historia de la avenida, porque acá se movió muchísimo menos. Ambos vuelos, hicimos San Juan, Miami, Miami, Nueva York, estuvieron perfectos. Pero yo me pasé todo el rato ansiosa, todo el rato nerviosa, todo el rato estresada y preocupada. Y fueron horas. O sea, el detalle no es como que me dio un susto un momento y ya, es todas las horas de antelación, de antes, durante y ya, vamos a decir, después del primer vuelo y antes del segundo. O sea, fueron horas que yo pasé con esa ansiedad y con esas palpitaciones y con esas preocupaciones. Y literal en el segundo vuelo yo dije, o sea, me va a dar un ataque de pánico, me tengo que calmar. Y fue como hablar conmigo misma de, no está pasando nada, o sea, estás asustada por algo que literalmente no está pasando y probablemente no pase. O sea, incluso con el tema de que estaba medio nublado y todo, dijeron
Me acuerdo del capitán, el piloto del segundo vuelo, decía como, miren, sí, hay medio nubes, pero vamos a darle la vuelta, vamos a ir a través de ello y va a salir todo bien. Y literal, salió todo perfecto. Entonces fue también tener como esa conversa conmigo misma de respira. Empecé a hacer respiraciones de 4 inhalaciones, aguantar por 4 segundos y después exhalar por 8 segundos. Siento que fue algo que me ayudó. Pero también hablarme mucho como de vamos a pensar en concreto, o sea, estás teniendo toda esta experiencia interna por algo que no está sucediendo, por algo que estás catastrofizando y creando en tu mente. Es como respira, cálmate, va a salir todo bien. Y efectivamente al final todo salió bien y no tuve por qué llegar a ese estado, no tenía por qué estresarme y preocuparme tanto, fue hacerme daño innecesariamente. Entonces siento que esto sería como una primera señal o recordatorio. Principalmente a mí me lo digo, pero si ustedes experimentan o han estado experimentando o han llegado a experimentar algún tipo de situación similar, quizás no es con vuelos, quizás es con algún otro tipo de situación que se llega a repetir. O sea, por ejemplo, yo pienso y tengo planeado viajes en los próximos meses y cosas que no voy a dejar de hacer, o sea, voy a seguir viajando, voy a seguir volando. Es el tema de cómo lidiar con ello de una manera más sana, cómo lidiar con ello de una forma en donde no llegue a estos puntos. Y siento que el foco definitivamente está en dejar de anticiparnos a cosas que quizás no sucedan, que fue prácticamente lo que pasó en esta situación, pero también el entender lo relacionado que está con el control o el falso control que creamos en nuestra mente. Y era una de las cosas que de hecho hablaba con mamá recién cuando le contaba todo esto. Y yo siento que ella era alguien que podía entenderme porque ella también por mucho tiempo llegó a experimentar como estos nervios volando. Y más bien ella me dice que ahora le va muchísimo mejor. Y ha sido mucho el primero decirse a sí misma de que el yo llevarme a este estado, yo misma me estoy haciendo daño, yo misma estoy elevando mis niveles de estrés, de cortisol, de palpitaciones, me puede afectar el corazón, me puede afectar el cerebro, me puede afectar de muchas maneras. Entonces, como, ¿por qué yo me quisiera hacer daño? Es también el tema de hacer respiraciones. Ella me dice, por ejemplo, que ya ella no pide la ventana, sino que pide el pasillo. Yo normalmente pido la ventana porque en mi mente el control es, yo estoy viendo que todo va saliendo bien. Es como, no soy el piloto, no puedo controlar el avión, no puedo controlar el clima. Es como, ¿para qué me voy a hacer pasar por esa situación? Y entender cuáles son las diferentes herramientas. En mi caso, las respiraciones me sirvieron, quizás alguna meditación previa, quizás algún tipo de mantra que yo me pueda decir, pero es el entender de que en la mayoría de estos casos el control está en nuestra imaginación, está en nuestra mente, no es algo que realmente está en nuestras manos, no es algo que realmente podemos controlar, pero también entender qué tipo de cosas podemos hacer, qué tipo de herramientas podemos implementar justamente para llevarlo de una manera más sana y que no sea algo de que nosotros mismos evitemos hacer ciertas cosas. Como les digo, en este contexto yo no pienso dejar de viajar, por ende yo no pienso dejar de volar, pero cómo lo puedo llevar de una manera más placentera, más llevadera, más tranquila. Y ese sería el primer recordatorio en este episodio del podcast, es dejar de anticiparnos ahora en este contexto, entender que no podemos controlar las cosas, pero también buscar las herramientas que nos ayuden a llevar estas situaciones de una manera más manejable versus sentir de que no lo puedo hacer y ser nuestro mismo obstáculo de alguna forma. Ya dejando un poco atrás como que todo esto que era la parte que tenía más presente y que quería comunicarles y fue como quizás el contra de estos días. Hablemos un poco del lado más bonito y más de disfrute y más también de recordatorios y señales. Y hay dos en particular que me vienen a la mente. La primera, como les comenté, este es un viaje que estoy haciendo por segunda vez con mi esposo. Y a pesar de que nosotros tenemos una rutina que nos permite hacer distintas cosas y pasar tiempo juntos, es muy en piloto automático a veces y esto fue una oportunidad de desconectarnos prácticamente por completo, de estar en un ambiente que para mí, el que me conoce, sabe que la playa es mi destino ideal, lo que es estar sobre la arena, en el mar, con el sol, las palmeras, es como, ese es mi ambiente, ahí es donde yo I'm thriving, ahí me siento lo máximo. Y el poder compartir eso, ambos, llevarlo a nuestro ritmo, porque también hablábamos del hecho de que no es lo mismo hacer viajes quizás con amistades o que
el plan per se sea guiado por otra persona versus esto que es como nosotros somos los que tomamos las decisiones de qué es lo que queremos hacer. Si de repente hay un día que quisimos dormir más, lo hacemos, cosa que al final no hicimos porque todos los días nos levantamos que sea a las 7:30. Si queremos ir a una playa, vamos a una, si queremos ir a tres, vamos a tres, si queremos comer aquí, vamos a comer aquí. Pero era el tema de llevarlo a nuestro propio ritmo, ir también flexibilizándonos, que fue otra de las cosas que nos tocó con todo el tema de tener dos teléfonos dañados a la vez y entender allí también un poco, y de hecho en ese aspecto siento que se me facilitó un poco más en ese contexto el soltar el control y el entender de que mira, ya intentamos todo lo que pudimos para resolver el tema de los teléfonos, no se pudo hacer nada, ya pusimos el claim por el seguro, ya nos va a llegar los equipos nuevos ahora a New York y es como, ya está, vamos a dejarlo así, vamos a seguirlo pasando bien. Pero también fue por lo menos en ese día flexibilizar el plan o la idea que teníamos de, ok, el lugar que íbamos a cenar, vamos en vez de almorzar, la playa que íbamos a ir que era más lejos, vamos a una más cerca y seguirla pasando bien. Pero yo siento que aquí lo que me queda es el, quizás no todo el mundo pueda costearse unas vacaciones de este estilo tan seguido, para nosotros nos tomó 2 años volver a repetirlo, pero es el entender la importancia de pasar esos tiempos de calidad con nuestros seres queridos y sobre todo con el tema de parejas. Siento que, de nuevo, sobre todo aquí en New York, todo es muy en piloto automático, todo es muy repetible y esta fue una oportunidad de nos estamos escapando de todo, estamos dejando todo atrás, hasta las comunicaciones, para poder reconectar con nosotros como individuos, pero también con nosotros como pareja. Fue la oportunidad de hablar de diferentes cosas, fue la oportunidad de conectar en diferentes niveles y es algo que definitivamente el tomar esos momentos conscientes, el tomar esos espacios de, como les digo, no necesariamente significa que se tienen que ir a volar a otro destino, pero a lo mejor el hacer un road trip, el irse unos días o incluso dedicarse un día, si es posible, una vez a la semana sería ideal, pero si no, cada tanto darse esos momentos de vamos a hacer algo distinto, vamos a salir de la rutina y que sea algo exclusivamente para nosotros, reconectar como seres queridos, como pareja, y fue algo que nos funcionó muchísimo, o sea, todos los días literalmente nos veíamos y era como necesitábamos esto. Y de nuevo, no es por un tema de necesitábamos porque nos llevamos mal o necesitamos porque estábamos peleados, nuestra rutina y todo va de manera maravillosa, pero es el hecho de eso mismo, de como uno va tan en piloto automático y está tan acostumbrado a la rutina, a veces uno pierde un poco de esa magia y esa chispa y es el darnos esos espacios conscientes y esa oportunidad de reconectar el uno con el otro. Así que esa yo diría que es la segunda eh, señal y el segundo recordatorio más que nada. Siento que es algo que todos somos conscientes de ello, sobre todo aquellos que convivimos con una pareja, estamos en pareja, estamos casados, algún tipo de relación en esa dinámica, pero cada tanto nos toca recordárnoslos, así que si a ustedes les hacía falta ese recordatorio, acá lo tienen. Y la tercera señal o el tercer recordatorio para mí, yo siento que lo describiría como reconectar con aquello que es importante para ti. Y acaba un poquito de backstory que quizás muchos de ustedes no sepan. Eh, Creo que por mi acento, la mayoría de las personas acá que son venezolanas saben que yo soy de Venezuela. Si no, y son nuevos, no tenían ni idea. Yo nací, crecí, viví en Venezuela mis primeros 18 años de vida antes de mudarme a New York. Y tuve la oportunidad por varios años de poder volver de visita, de verano, de Navidad. Pero la última vez que yo tuve la oportunidad de volver a mi país en general fue en diciembre de 2014 hasta enero de 2015. So, enero de 2015 fue la última vez que yo estuve en Venezuela y desde entonces no he tenido la oportunidad de volver. Para nadie es secreto, o la mayoría tenemos cierto entendimiento, obviamente los que somos de Venezuela más, pero quizás aquellos que no han escuchado de amistades o de noticias la situación tan precaria en la que vive nuestro país, pero adicional a ello, quienes nos encontramos en Estados Unidos, siento que se nos dificulta aún más el poder volver a ir de visita o lo que sea por las malas relaciones que tienen ambos países, el tema de los documentos, de uno no poder sacarse un pasaporte acá en venezolano en los Estados Unidos y en Venezuela uno no poder sacarse o tramitar alguna visa o cualquier documento americano porque no hay embajadas de Estados Unidos allá. Entonces, para hacerles el cuento corto, es algo que se ha complicado y se ha dificultado y por ende tengo todos estos años sin poder volver.
Y como ya les había mencionado antes en el episodio, una de las cosas o de los espacios con los que más yo conecto y que me hacen sentir más cerca de casa son las playas. A pesar de que New York tiene playas, no es lo mismo para nada. Aquí la arena es mucho más oscura, el mar es mucho más frío y allá, que de nuevo de donde yo soy específicamente, que es Lechería, estamos rodeados de mar. O sea, yo viví, crecí, todo el tiempo íbamos a la playa, entonces ese es como mi lugar. Y allá las playas son mucho más bonitas, mucho más cálidas, mucho más eso paradisíaco que uno ve por allí. Y siento que acá en New York no había encontrado eso y a los destinos a los que había llegado a ir adentro de los Estados Unidos, quizás lo más cercano puede ser California en tema de playas o quizás Miami, pero de nuevo no, como que no le terminaba de llegar. Y hace 2 años cuando tuvimos la oportunidad de ir a Puerto Rico la primera vez, mi primera impresión fue me siento en casa. Era algo que no podía dejar de pensar o de decir, era como me siento en casa, me siento en mi espacio, es como estamos rodeados de mar, todas las playas son bonitas, el agua es cálida, es como es perfecto. Y era esa sensación de estar en casa sin estar en casa. Y de nuevo, yo entiendo que quizás no todo el mundo pueda tener la oportunidad de estar viajando a Puerto Rico constantemente. A mí me encantaría poder ir una vez al mes, pero es el hecho de entender la importancia de reconectar con algunas de esas cosas que son importantes o que en este caso me acercan a lo que es hogar, que para mí es un aspecto muy importante, es algo muy significativo y el poder tener ese espacio donde yo reconecto, no solo con el tema del mar, no solo con el tema de los espacios, pero hasta con la calidad de la gente. Era una de las cosas que yo hablaba con mi esposo de aquí uno te toca adaptarte y te toca acostumbrarte y no quiero que se vea como que me estoy quejando de Nueva York porque esta sigue siendo mi ciudad predilecta. Yo amo esta ciudad con todas las locuras que están pasando aquí ahorita, con todos los cambios que se han sentido, sobre todo en el último año, pero es una ciudad de la que no me canso, que me reta todos los días, que me fascina, que me llena de energía y de vida y no la cambio por nada. Pero también tiene aspectos que son muy distintos a de donde yo vengo y siento que una de las cosas con las que casi que me había olvidado de que eso existe es justo esa calidad humana, ese calor de repente estar en una fila de una panadería, que de nuevo, concepto de panadería, siento que aquí en New York no he encontrado tales como las hay en casa y como las hay en Puerto Rico. Y es de repente estar en la fila para pedirte un desayuno y que el de atrás escuche por tu acento que quizás no eres de ahí, que estás visitando y sea como, mira, te recomiendo que pidas esto y, si quieren ir a una playa, vayan a aquella. Y les recomiendo también que conozcan tal cosa. Es el, todo el mundo te da los buenos días, es el, todo el mundo te habla y te trata con esa calidez y ese carisma y ese cariño y es como sentirse tan querido, sentirse tan visto, sentirse como, wow, qué bonito, porque esto normalmente no pasa acá. Acá obviamente vamos a decir que en su mayoría siguen existiendo como los modales, uno dice buenos días y tal, pero no es lo mismo. O sea, aquí, por ejemplo, mucho pasa de que vivimos en un edificio desde hace 5 años y quizás te cruzas con la misma persona y ni idea de quién es, o si te montas en el ascensor con alguien más y dices como good morning y es como literal así, no hay como ese espíritu tan comunicativo y siento que también es parte de la adaptación y el sobrevivir en esta ciudad es muy individualista, es muy, tú estás metido en lo tuyo, no molestas a nadie, no hables con nadie, obviamente si llegas a necesitar algo, no es de que si te perdiste, necesitas una dirección o lo que sea, no te la vayan a dar. Pero normalmente la gente no es tan abierta a hablar con el que tiene al lado. Por ejemplo, es como todo el mundo está metido en lo suyo, todo el mundo está en su rutina, corriendo a algún lugar, estresado, yendo rápido. Y acá fue el, lo vamos llevando suave, lo vamos llevando despacio, vamos sin estrés, relajados y estando tranquilos. Y siento que eso fue, obviando toda la situación de los aviones, lo que quise traer conmigo. Es el, me siento relajada, me siento feliz. Sé que no es algo que me va a durar este mood el resto del año, pero quizás traer un poco conmigo esos recordatorios y ese reconectar con los aspectos de lo que es el hogar.
el apreciar esos momentos, el apreciar la calidez de la gente allá, el apreciar el vivir más relajado. Incluso una de las cosas que hablamos con una de las personas con las que hablamos en una de las playas, en uno de esos kioscos de piñas coladas, que nos decía como, mira, quizás aquí no es que estamos millonarios, no es que con este kiosco yo tengo todo el dineral, pero me da para lo que necesito y vivo tranquilo y soy feliz. Y a veces hasta esas cosas tan sencillas de no es que uno no tenga ambiciones, no es que uno no quiera más, no es que uno no esté buscando quiero generar más y dónde invierto y dónde, porque ese siento que es como mi personalidad y la de la mayoría de las personas a las que me rodeo. Pero es también el recordar que a veces menos es más, que a veces no necesitamos todo eso que sentimos que hasta que no lo tenga no estoy satisfecho, no estoy 100% feliz. Que a veces la felicidad también está en esas cosas pequeñas y no es que voy a decirte que el dinero no es importante porque sí. Paga la renta, es lo que nos permite hacer estos viajes, es lo que nos permite tener estas experiencias, pero es también el disfrutar a lo mejor una taza de té mientras estoy viendo el atardecer, es el darme esos momentos, quizás lo que puedo traer acá a la ciudad de cuando esté caminando y no esté necesariamente deprisa, que muchas veces yo siento que esa prisa va como en piloto automático y a veces hasta yo misma me pregunto de por qué estás corriendo tanto, o sea, no es que vas al trabajo de que tienes que llegar a cierta hora, no es que tienes un apoyo, o sea, vas a lo mejor a casa, casa va a estar allí y no tienes ninguna sesión o nada que sí o sí tengas que llegar a cierta hora, deja de correr. Deja de correr y aprecia tus alrededores. Deja de correr y da gracias por la oportunidad de vivir en esta ciudad. Deja de correr y haz un poco de people watching o mira los edificios. Pero es ese, es el recordarnos a veces el bajarle dos, bajarle a la velocidad, llevarlo más tranquilo. Y siento que es de los aspectos que más me traigo de este viaje. Al igual que reconectar con esa importancia de el hogar y lo que significa para mí, pero lo que puedo traerme ahora, ya que sobre todo en estos meses que va a empezar el frío, de que no es que puedo ir a la playa y no es que va a ser lo mismo, es el recordarme esas pausas intencionales y esos momentos de llévalo suave, cógelo tranquilo, no tienes que ir corriendo todo el tiempo, no tienes que estresarte por todo, es como, vamos a tomarlo slow. Así que yo diría que esos tres son los pilares fundamentales de este episodio y con las señales y recordatorios que quiero que se queden el día de hoy. Número uno, bajarle dos al anticipo, al querer controlar todo, al querer anticiparnos a todo, es estresarnos innecesariamente, es preocuparnos innecesariamente y es hacernos un daño interno y ¿por qué querríamos hacernos daño? Número dos, el dedicarnos ese tiempo de calidad, específicamente en este aspecto en pareja, sobre todo que vamos tan en piloto automático, tan cada uno tiene su rutina, su vida, el trabajo y todo, que a veces hasta se nos olvida y de hecho fue una de las cosas que dijimos que vamos a empezar a implementar a partir de esta semana, hasta darnos los tiempos de calidad en cosas que normalmente hacemos en piloto automático. Nosotros, literalmente, como pueden ver allí, él está jugando allí, solemos comer, las cenas más que nada son las comidas que más compartimos, a veces ni siquiera, pero las que podemos compartir normalmente lo hacemos en piloto automático sentados frente al televisor, cosa que es algo que jamás hacíamos en casa. En casa ese concepto de ver la tele mientras comías no lo hacíamos y una de las cosas que nos dimos cuenta es que estamos tomándonos nuestros tiempos, cada comida que hacíamos nos tomábamos más tiempo porque no estábamos distraídos con los teléfonos, no estábamos distraídos con la televisión y fue como, vamos a empezar a incorporar eso, o sea, literal, tenemos una mesa del comedor que ha servido, es como para tirar cosas allí y justo antes de irme fue como que le di una limpiada y una arreglada y le puse en modo la mesa de comer y una de las cosas que dijimos es, mira, a partir de ahora, las veces que compartamos una comida juntos, un almuerzo, una cena, lo que sea, vamos a hacer la conciencia de aquel lado, sin distracción de teléfono, sin distracción de televisión y dedicándonos ese momento consciente e intencional para con nosotros mismos. Esa sería la segunda. Y la tercera, reconectar con eso que nos acerca al hogar, eso que nos hace felices, pero también el
darnos esas pausas y recordarnos llevarlo más despacio, recordarnos, así como tenemos esos disfrutes y esa desconexión en vacaciones, y sé que no podemos vivir en vacación 24/7, pero definitivamente hay aspectos de ello que podemos incorporar un poco más en nuestra rutina. El no andar siempre tan deprisa, no andar siempre corriendo, no andar siempre estresado, de si me voy a tomar el tiempo de tomarme mi café o mi té, darme ese momento intencional, no estar revisando el teléfono, no estar haciendo otra cosa, sino solo centrarme en estos 5 minutos por y para mí. Si no tengo que ir corriendo, si no tengo que estar matándome para agarrar ese tren, sino que puede ser el siguiente, llevarlo despacio, cogerlo suave, el ver un poco más de nuestros alrededores, el disfrutar un poco más de lo que nos rodea y ser más conscientes del día a día. Así que espero que con este story time y todo lo que les conté, que me traje conmigo y que viví y que experimenté a través de este viaje tan mágico, tan maravilloso. Es un destino que, si tienen la oportunidad de hacerlo, por favor, háganlo porque no se van a arrepentir. Pero espero que estas señales y estos recordatorios les sean de utilidad, les ayuden y como siempre les agradezco que tanto este como todos los episodios en los que me acompañan estén aquí, que los vean, que los escuchen, que sean parte de ello. De verdad que se los agradezco. Pequeño paréntesis, solo porque al momento en que salga este episodio vamos a estar a solo unos días de lo que van a ser los Hispanic American Awards. Ya yo se los mencioné en un episodio anterior. Nuestro podcast está nominado en la categoría de Mejor Podcast, cosa que me llena de muchísimo orgullo y felicidad. Y muy posiblemente para el momento en que salga este episodio ya va a estar disponible el link para que puedan votar por esta y todas las otras categorías en esta ceremonia de premiación. Así que si sí está disponible, se los voy a dejar en la descripción de este episodio, sea que lo estén viendo en YouTube o por Spotify, pero allí van a tener el link para que puedan ir directamente a votar en la categoría de podcast bajo Pamela García, Esperando la Señal. Nuevamente, muchísimas gracias por ser parte de este journey que es semana a semana, cada episodio fijo los miércoles, en donde tenemos nuevos aprendizajes, nuevas historias, nuevas anécdotas que espero que, así como me han ayudado a mí, les ayuden también a ustedes. Gracias nuevamente y nos vemos y o escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal. Salud. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.